Destape con Alexandra Lúgaro. Muy buenas tardes, regresamos al Destape por aquí por Radio Isla 1320 AM. Para los que nos sintonizan a través de las redes sociales, pueden verme con mis ojeras, que hoy no me maquillen. Así que a toda la gente que le gusta meterse en las redes a poner, Lúgaro, maquíllate, pues pueden hoy entrar ahí, disfrutar y descargar toda su ansiedad que pidiéndome que me maquille las ojeras. Y también pueden verlo en las redes de Radio Isla y en Facebook Alexandra Lúgaro, Instagram Alexandra Lúgaro y lo mismo en Twitter. Aprovecho para anunciarles nuevamente a los que recién nos sintonizan que hoy el Movimiento Victoria Ciudadana hace su lanzamiento desde el Teatro Tapia. Allí podrán conocer todas las propuestas, lo que hay detrás del emblema, que es lo que debe ser importante para nosotros. Estaba en el primer segmento del Destape hablando de secretarios de gabinete que se les han aumentado los sueldos, partiendo de lo que fue originalmente la Ley 13 de 1989, que estableció unos topes salariales para los secretarios de gabinete, y quería que ustedes allí en sus carros, en sus casas, en el trabajo, se dieran cuenta de cuánto habían sido aumentados durante este gobierno dichos salarios, y más allá de eso, algunos duplicados, y no solamente le estamos pagando sumas exorbitantes a estos secretarios, les estamos pagando diferenciales por ser asesores de Fortaleza en las mismas áreas en las que ellos se desempeñan como secretarios. Así que nada, no puede escucharse más absurdo que eso. Les hablé del secretario de Estado Luis Rivera Marín. Aquellos que deseen la información pueden buscar el primer segmento en las redes sociales, que debe estar allí. Les hablé también del secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat. Hablamos de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez. Y quería también darle algunos casos, por ejemplo, fiscales que están recibiendo diferenciales por ser asesores legales del gobernador. Los fiscales de por sí ya reciben una remuneración de entre $70,000 a $90,000 al año, y por esta asesoría legal adicional le están pagando $2,400 de diferencial. También tenemos a Carlos Saavedra, el secretario del Trabajo y Recursos Humanos. El secretario de Trabajo y Recursos Humanos es asesor legal y de asuntos, claro está, laborales del gobernador, porque todos son asesores en lo que hacen como secretario. Y la Fortaleza no ha divulgado cuánto es el diferencial que Saavedra está generando por ese trabajo de asesoría, pero sí sabemos que está recibiendo un sueldo de $138,000 anuales. Tenemos otras personas como Omar Negrón Judice, expresidente de la Comisión de Servicio Público y excomisionado de Asuntos Municipales bajo el gobierno de Luis Fortuño Burset, que recibe $9,000 mensuales por asesorar al gobernador en asuntos municipales. ¿Para qué yo les digo todo esto? No es para romperle la cabeza, no es para que usted esté ahí en su carro diciendo contra, esta gente se está robando todo. Es para que pongamos en perspectiva que en Puerto Rico hay unos recursos, pero esos recursos los estamos derrochando en unas áreas que no son de prioridad, que esos recursos se están gastando en unas cosas y lo vemos una y otra vez, muchas de ellas no se le dicen al público, y para educación, para salud, para seguridad, no hay ese dinero. Y yo creo que nosotros todos debemos estar educados sobre dónde se está invirtiendo el dinero del país, porque ese dinero no le pertenece ni a Ricardo Rosselló, ni le pertenece a Tomás Rivera Chats, ni le pertenece a Johnny Méndez, ni le pertenece a la Junta de Control Fiscal. Ese dinero que hay en las arcas del gobierno del país le pertenece al pueblo, y nosotros hemos delegado en esos líderes del gobierno la facultad de administrar ese dinero por el pueblo puertorriqueño de una forma de vida, en atención a los servicios esenciales que hay que proveer a la ciudadanía y unas garantías sociales. Eso no se está haciendo. No se han establecido unos servicios esenciales en el país y ya han comenzado a repartir el bizcocho. No se están cumpliendo con unas garantías sociales, y vemos que todos los recortes, todos los sacrificios van directamente al área de inversión social. No han habido recortes en las áreas del gasto político, y eso es algo que nosotros nos toca como ciudadanía, no quedarnos simplemente en el carro molestos con la situación o defraudados o decepcionados, sino que hay que trascender esa indignación, tenemos que movernos a la acción y cambiar entonces la realidad que estamos viviendo. Quería pasar de ese tema a hablar del recurso de reconsideración que estará presentando la entidad Espacios Abiertos ante el Tribunal de Apelaciones.
Para quien no recuerde esta situación, les voy a refrescar la memoria porque esto es un asunto que para mí es bien importante. Si usted está escuchándome en el carro, no venga a cambiar ahora la emisora porque esto es importante que lo escuche. Va a sonar aburrido al principio, pero no lo es. Es más entretenido de lo que usted se cree. El gobierno de Puerto Rico ha otorgado 521 millones en incentivos contributivos o reducción de impuestos, como usted le quiera llamar, es la misma cosa, al revés. ¿Qué es eso? Que a la hora de usted pagar impuestos, usted tiene un voucher del gobierno que dice que hay cierta cantidad que usted no va a pagar. Eso es un incentivo, un crédito contributivo que le van a dar. Es un crédito que usted va a aplicarle a ese balance que usted tenga con Hacienda. Pues en Puerto Rico se han repartido, esta administración ha repartido 521 millones de dólares en créditos contributivos. Quiere decir que son 521 millones que estamos regalando antes de recibirlo, porque le estamos dando a esta gente un crédito por una cantidad de dinero que ni siquiera ha entrado. Entonces, los créditos contributivos son unas herramientas dentro de la economía que sirven para múltiples cosas. No es que sea malo dar créditos contributivos. Los créditos contributivos le pueden servir a un gobierno para desarrollar ciertas industrias. Les doy un ejemplo. Si el gobierno quisiera desarrollar la industria de la programación en Puerto Rico, pues daría un crédito contributivo a toda empresa de programación que se establezca en Puerto Rico, porque digamos, ellos podrían decir, mira, si nosotros le queremos garantizar a nuestros estudiantes que se están graduando de las universidades unos sueldos competitivos, pues vamos a adiestrarlos en el área de programación, ingeniería de programación, y vamos a darle incentivos a esas compañías que vengan a Puerto Rico, asegurarnos de que esos jóvenes tengan trabajo, de que les paguen bien, y haciéndose vamos desarrollando una economía, un área en que podemos ser competitivos. Y para eso funcionan los créditos contributivos. Así que los créditos contributivos no se te pueden dar en el vacío. Usted no puede darle un crédito contributivo a alguien meramente porque es su pana o es una organización que le financió la campaña, y usted tiene que buscar una forma de correlacionar el incentivo que está dando ese crédito con lo que el país va a recibir. Quiere decir que si usted da un crédito contributivo debe ser o porque está desarrollando una industria en particular, o porque se van a crear una cantidad de empleos en particular, o porque esa entidad o individuo va a dejar una infraestructura permanente que va a servirle al país para otras cosas, y así hay otros criterios. Pues en el caso de esta administración, ellos han pagado 500, ellos han regalado, me gusta mejor la palabra, vamos a usar las palabras correctas, ellos han regalado 521 millones en créditos contributivos. Y este dinero del pote del pueblo, de ese pote de lo que le tocaba recibir al Departamento de Hacienda, con lo que se iban a arreglar las carreteras, con lo que se iba a dar dinero para las escuelas, para la Universidad de Puerto Rico, para los policías. Pues de ahí ellos decidieron regalar 521 millones antes de recibirlo. Nosotros, el pueblo, tenemos entonces un derecho a preguntarle y a exigirle al gobierno que nos diga a quién le regalaste esos 521 millones y bajo qué criterios, cuáles fueron los procesos, cumplían o no con las exigencias de las leyes que pueden dar estos créditos contributivos o no cumplían con estas leyes. ¿Por qué yo he sido tan incisiva y por qué siempre he estado detrás particularmente de estos créditos? Porque la realidad es que estos créditos se utilizan en Puerto Rico para comprar influencias y más que nada para controlar sectores y organizaciones. Les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Medios de comunicación. Existen medios de comunicación que si tienen una figura, vamos a poner una figura como esta servidora. Hay ciertos medios de comunicación donde yo podría estar allí denunciando unas cosas y podría venir el gobierno y decirle a ese medio de comunicación, mira medio, si tú no quieres que yo te deje de pagar los 6 millones en créditos contributivos, que puedo hacerlo como gobierno, puedo decidir no darte ese crédito contributivo, tienes que sacar del aire a esa persona que está hablando de mi gobierno. Y eso, gente, es peor de lo que ustedes, del miedo que nos han querido meter con las dictaduras y la censura. Eso es eso mismo, a través de una herramienta que tiene el Departamento de Hacienda que está permitiendo que el gobierno controle muchas entidades de esa manera. Por eso para nosotros el pueblo es tan importante saber a quiénes se les dio ese dinero. Para nosotros saber quiénes están siendo controlados quizás a través de una herramienta que utiliza fondos públicos. Y dentro de eso se da esta situación donde el gobierno que tanto se dio en el pecho con la palabra transparencia una y otra vez durante la campaña electoral, una y otra vez se daba en el pecho con la transparencia y los datos que van a estar abiertos al público,
esta administración, sabemos ya, y lo hemos discutido en el programa, cuántas demandas hay contra el gobierno por acceso a información pública que no quieren brindar. Y cuando un gobierno que controla nuestro dinero, que controla nuestros derechos, no quiere brindar información sobre lo que está haciendo con ese dinero o con esos proyectos, pues miren, nosotros la ciudadanía tenemos que reclamarlo y tenemos que ponernos en alerta, porque cuando usted no da una información por algo es, algo usted esconde. Y este gobierno no solamente ha escondido esta información, ha gastado dinero en abogados para mantenerla escondida. La entidad Espacios Abiertos demandó al gobierno para recibir el informe de reducción de impuestos, que es donde se daban estos créditos contributivos, para que les dieran copia de este informe a esa entidad, bajo la cláusula del acceso a la información pública. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, decretó que el gobierno tenía que rendir esta información y hacerla pública. ¿Qué hizo el gobierno? Se gastó una purrucha en abogados para ir ante el apelativo a reclamar que no, que esa información ellos no la tienen por qué dar, que debe permanecer confidencial. El Tribunal de Apelaciones ha decidido, el Tribunal de Apelaciones, para el que no sabe, decide en paneles, son paneles de 3 jueces. Pues ha decidido en un panel 2 jueces a 1 que la información no tiene por qué ser divulgada. Ahora la entidad de Espacios Abiertos va a solicitar una reconsideración. Aún no sabemos si llegará hasta el Tribunal Supremo. Mi exhortación es a que sí lo hagan, pero también es a la ciudadanía. Nosotros tenemos que empezar a reclamar este tipo de información, porque estamos hablando, no es poca cosa, estamos hablando de 521 millones de dólares. Y si usted quiere poner 521 millones en una balanza y saber de cuánto estamos hablando, sepa que por 6 millones nos negaron el derecho a una auditoría de la deuda. Por 6 millones nos negaron el derecho a saber quiénes emitieron la deuda, cómo la emitieron, cuánto de esa deuda es ilegal, cómo la gastaron. No, por 6 millones, porque no habían chavos para eso. Pero les regalaron 521 millones a un montón de gente, que la mayoría son ricos, por cierto. Déjenme decirle que esto no son gente que necesita el dinero. Y dentro de ese espacio, piense también en las escuelas que han cerrado. 34% de nuestras escuelas, una tercera parte de nuestras escuelas las cerraron en los últimos 2 años. ¿Para ahorrarnos cuánto? 17 millones. Para ahorrarnos 17 millones y regalamos 521 millones. Los policías, todo este debate que se ha dado por tanto tiempo con los policías, es por horas extra que se le deben de hacer un fracatán de tiempo a los policías y no saben ni de dónde rayos sacar el dinero. Pues ese dinero que no sabe nadie de dónde rayos lo van a sacar, suma 360 millones. 360 millones. Pero aquí le están regalando 521 millones en créditos contributivos a otra gente. Y así yo puedo seguir dándoles ejemplos de cosas que hubiésemos podido pagar con este dinero. Así es que súmelo usted en su casa. ¿Cuántas cosas no tendríamos ahora mismo? Tendríamos todas las escuelas abiertas y operando. Tendríamos una auditoría de la deuda que no solamente nos permitiría saber invalidar cierta porción de la deuda, sino también meter presos a aquellos que negligente o criminalmente nos metieron en este embrollo. De igual forma, podríamos pagarle a nuestros policías. Podríamos sufragar el aumento de sueldos en ciencias forenses para que nuestros patólogos se pudiesen quedar ahí con gusto y pudiésemos reclutar personal técnico nuevo para ciencias forenses. Podríamos evaluar los rape kits, los sobre 2.500 rape kits que están ahí sentando y durmiendo el suelo, están ahí cogiendo polvo en una gaveta. Y no lo vea como un rape kit, no es un kit técnico con material genético. Piénselo de esta manera. En cada uno de esos 2.500 aparatitos hay material genético de un violador o de un agresor sexual. Imagínese que fuese a su hija la que violaron, que fuese a su hijo al que agredieron sexualmente y que el material genético de esa persona que lo hizo estuviese allí y que supuestamente porque no hay recursos no se les puede hacer justicia. Más allá de eso, no solamente que no se les puede hacer justicia, a todas las personas que están allá afuera sepan cuántos violadores y agresores sexuales hay sueltos porque simplemente no hemos podido evidenciar estos kits, estos rape kits, y no tenemos un patrón. Pueden haber violadores en serie, agresores sexuales en serie, y no tenemos esta evidencia porque simplemente no se ha analizado. Así que el hecho de que esta evidencia no esté analizada significa que a sobre 2.500 personas no se les ha hecho justicia luego de una agresión sexual en este país. Y eso es bochornoso, triste y
Es triste, más que nada es triste. Así es que voy a seguir dándole duro a este tema. Yo he solicitado personalmente a la Corporación de Cine en particular información con respecto a unos créditos contributivos. Se me contestó por parte del director de la Corporación de Cine y una de las oficiales que otorgan estos incentivos para darme una reunión. Les escribí para concretarla y las razones por las que la pedí, y luego de eso no he vuelto a saber de ellos. Pero les prometo que voy a seguir en contacto con estas oficinas porque todos tenemos acceso a esta información y a saber a quiénes se les está dando y bajo qué proceso. Ahora quiero pasar a un último tema antes que se nos acabe el programa de hoy. A los que recién nos sintonizan y se preguntan acabo de ponerle la radio y por qué Lugaro está peleando tan temprano, sepan que estoy peleando porque el gobierno ha otorgado 521 millones en créditos contributivos y no nos quiere decir a quiénes se los está otorgando. Y los están utilizando en muchas ocasiones para manipular a los propios medios tradicionales para que carguen con su opinión, para que repitan 40,000 veces lo que ellos necesitan que usted escuche, para que usted siga dormido. Y eso tenemos que ponerle un alto. No solamente esa manipulación de opinión pública está ocurriendo en los medios tradicionales, y les digo que está ocurriendo. Por eso es que no quieren mostrar la evidencia, porque lo que va a revelar es un patrón de control de muchísimos medios de información a través de los créditos contributivos. Pero más allá de eso, la manipulación también está viniendo desde las redes sociales, y eso es un esquema que tiene que ser investigado por las autoridades pertinentes, particularmente el FBI. Debe estar investigando la cantidad de cuentas que están en diferentes redes sociales de personas que están a sueldo y están siendo pagos con fondos públicos para estar todo el día en las redes sociales, manejando la opinión pública, particularmente moviendo unos bullet points que les son enviados por quienes manejan a estas personas. Así es que requerimos de información. La verdad es que si Alexandra Lugaro llega a esa oficina a pedir la información, no se la van a dar. Por eso es importante, aquí hay una tarea que se está haciendo de llevar una información para que las autoridades correspondientes lleven a cabo estas investigaciones. Pasando a otro tema, el Senado de Puerto Rico estará próximo a considerar las enmiendas al Código Civil propuestas en la Cámara de Representantes la pasada semana. La pasada semana, durante, de hecho, el Día de la Mujer, estuvimos aquí con un panel de mujeres extraordinarias. La profesora Yanira Reyes, estuvo la licenciada Eva Prado, la licenciada Rosa Seguí y la licenciada Nairma Rivera Lacén. Y si usted no vio ese programa, créame, siga mi recomendación, búsquenlo en las redes sociales porque fue un programa espectacular hablando sobre los derechos de la mujer, la paga de la mujer, las condiciones de trabajo de la mujer, los roles de la mujer en nuestra sociedad, dónde estamos paradas, hacia dónde debemos movernos. Así que si usted no lo ha escuchado, hombre o mujer que me escucha, busca el programa. Dentro de eso se discutió lo que eran las propuestas enmiendas al Código Civil. Ya aprobaron la restricción del derecho al aborto, derechos reproductivos y sexuales de la mujer, que cada vez son más restringidos por esta legislatura que hemos tenido bajo esta administración. Y lo triste del caso es que estos derechos sexuales y reproductivos de la mujer siguen siendo restringidos cuando tomó tantas batallas y se derramó tanta sangre para que las mujeres tuviésemos los mismos, y los damos ahora por sentado, pero más que darlos por sentado, no los estamos protegiendo. Y tenemos que saber algo con respecto a nuestros derechos. Nosotros somos dichosos de que nacimos con unos derechos, por ejemplo, la libertad de expresión. Me permite a mí todos los días dirigirme a ustedes y decir lo que me dé la gana, obviamente con ciertas excepciones. El derecho al sufragio femenino, el derecho a yo poder ir y votar por aquellos que me representen, los derechos que tengo sobre mi cuerpo, sobre mi privacidad, mi intimidad, mi derecho a creer o a no creer, mi libertad de culto. Todos estos derechos que están amparados en nuestra Constitución, vemos cómo mediante diferentes políticas y leyes se han comenzado a restringir. Y particularmente yo quería hablar sobre un caso que lo toqué la semana pasada, pero me dio mucha pena ver, ¿verdad? Esta vez puedo decir que la palabra no es pena, mucha frustración, ver que la Cámara lo aprobase sin más. Yo tuve la oportunidad de escuchar a varios de nuestros representantes y hacer sus alocuciones en el hemiciclo con respecto a ese proyecto, y todos coincidían en unos elementos. Todos hablaban
de que ese proyecto de enmiendas al Código Civil no era perfecto. Todos decían que se requerían de muchas otras leyes para arreglar lo que eso estaba proponiendo, que definitivamente no solamente no era perfecto, sino que iba a requerir de legislación adicional que pudiesen arreglar pues ese entuerto que iban a crear con eso. Y la razón por la que votaban a favor de este proyecto, decían prácticamente todos los que votaron a favor del proyecto, reconociendo que tiene múltiples errores y fallas, era que no se puede caer en el inmovilismo, que no podemos quedarnos sin movernos. Y yo creo que eso es importante que lo analicemos en este programa, porque ciertamente no queremos quedarnos sin movernos, pero si la opción es movernos hacia atrás, pues yo creo que mejor nos quedamos donde estamos. Y el Código Civil no es poca cosa. El Código Civil es nuestra fuente de derecho más importante después de nuestra Constitución. Así es que el Código Civil regula todas nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones con nuestros hijos, de herencia, nuestro derecho, la patria potestad, la custodia, todas esas cosas tan importantes, el matrimonio, todas están regidas por el Código Civil. Y créanme que es altamente peligroso estar tocando el Código Civil cuando la directora de la Comisión de lo Jurídico de nuestra Cámara de Representantes es una persona como Tata Charbonnier. Una persona que claramente no utiliza evidencia médica, científica, económica, legal o psicológica o social a la hora de tomar sus decisiones. Una persona asesorada por un fundamentalista religioso, no un religioso de los muchos que hay, que aman a su prójimo, que creen en derechos de avanzada, en políticas públicas para dar mayor igualdad a las personas y respetar la diferencia y la diversidad de todos los que nos ha tocado habitar este hermoso país, sino un fundamentalista religioso. Una de esas personas que se nutre del odio, que se nutre de recortarles derechos a aquellos que no piensan como ellos, que discrimina con las personas por múltiples razones. Y bajo la comandancia de Tata Charbonnier, allá que le encantan a ellos, que le encantan estas palabras así de comandantes y eso, bajo la comandancia de Tata Charbonnier, se han promovido unas enmiendas al Código Civil que no solamente limitan los derechos reproductivos de la mujer, sino que también limitan las oportunidades de tantos padres y madres. Y yo lo discutí la semana pasada, pero habiendo sido aprobado, voy a cerrar el programa con eso. Uno de los proyectos que trae esta enmienda al código que fue aprobado fue eliminar las madres subrogadas. Ya no podrán, se prohibirá el que las madres subrogadas puedan recibir una compensación por la subrogacía. Y para el que no sabe qué es una madre subrogada, son mujeres que bajo un contrato y un acuerdo, consentimiento libre y voluntario, acuerdan con una pareja que no puede tener hijos porque la mujer, o en el caso de parejas heterosexuales, la mujer no tiene matriz o tiene algún tipo de enfermedad reproductiva que no le permite cargar su propio hijo, igual que con parejas homosexuales que deseen tener hijos, pues estas personas prestan sus vientres para esta, yo le diría hasta una causa, porque para aquellos que no podemos tener hijos de forma natural, la verdad es que muchas veces es un sueño tronchado. Y les puedo hablar de mi caso. No tengo que hablar de esto de otras personas, lo puedo hablar en carne y hueso. Yo soy paciente de endometriosis desde muy joven. 5 años antes de quitarme la matriz me habían operado más de 9 veces en 5 años y yo busqué todos los remedios habidos y por haber. No tenía calidad de vida. Tenía endometriosis tipo 4, se me había regado otro órgano y me había comprometido mi calidad de vida. Si yo estaba en el tribunal me tenía que ir con el dolor, si estaba guiando me tenía que detener porque no podía mover las piernas. Y ahora que no tengo matriz, mi única oportunidad de tener hijos sería con una madre subrogada. ¿Aquí realmente alguien piensa que usted va a conseguir a alguien que por obra y gracia te cargue un hijo 9 meses con todos los riesgos que eso implica, sin recibir ningún tipo de remuneración, ni siquiera para cubrir esos gastos médicos y esenciales que va a tener? Eso no va a pasar. Este proyecto de ley le acaba de quitar la oportunidad a todas las personas, que ya sea porque son parejas homosexuales o porque son madres o padres con enfermedades reproductivas, nos acaba de matar el derecho a poder tener hijos mediante un
mecanismo de reproducción asistida, una técnica médica para permitirnos lograr tener hijos. Así que si usted tiene la oportunidad, les pido que llamen al Senado de Puerto Rico, les voy a dar los números, y reclámenles que voten en contra de este proyecto. El teléfono es el 787-724-2030, 787-724-2030. Es cuestión de que usted llame, pídale con su senador. Si no saben quién es, no se preocupen, que ya se lo comunican, y pídanle que voten en contra del proyecto 1654, proyecto de la Cámara 1654. El número es el 787-724-2030. Les aseguro que muchísimas personas, muchísimos padres y madres se lo van a agradecer. Que tengan todos un buen día. Esto ha sido todo por hoy en El Destape.